Anemias. Equipo Los Tilines. Bravo Soto Yarensi. Fernández Mota Rodrigo Emiliano. Galeno Reyes Dana Paola. Santa María Rodríguez Francisco Vicente. Vázquez García Jonathan José. Temario. Anemia ferropénica, anemia megaloblástica, anemia aplásica. Anemia. Consideraciones generales y clasificación. ¿Qué es? La anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina, el hematócrito o el número de glóbulos rojos por debajo de los valores considerados normales para la edad, el género y la altura a la que se habita. Desde el punto de vista funcional se puede definir como la presencia de una masa de eritrocitos insuficientes para liberar la cantidad necesaria de oxígeno en los tejidos periféricos. La falta de eritrocitos se traduce en déficit de hemoglobina, o también se puede definir con más frecuencia como un descenso de la concentración de hemoglobina y esta es expresada en gramos por decilitro de sangre. Fisiopatología y cuadro clínico. Bien, el cuadro clínico de la anemia es un reflejo del grado de hipoxia tisular, la causa y la patogenia de esta. La capacidad reducida del transporte de oxígeno moviliza los mecanismos fisiológicos compensadores diseñados para prevenir o atenuar los efectos de la anoxia tisular. Aunque los glóbulos rojos también transportan el dióxido de carbono y distribuyen óxido nítrico en el organismo, estos dos últimos factores no parecen estar afectados en el paciente anémico, es decir, que los valores aparecerían normales. La hipoxia tisular ocurre cuando la presión de oxígeno en los capilares es demasiado baja para suministrar suficiente oxígeno para las necesidades metabólicas de la célula. Ojo, la anemia se presenta por diversas causas o mecanismos, pero el común denominador es la falta de eritrocitos circulantes, lo que se debe a uno de estos factores. Número 1, una producción deficiente. Número 2, destrucción, hemólisis o pérdida de sangre. Y número 3, una combinación de los factores anteriores. Ojo. Hay que hablar qué pasa cuando hace falta. Bien, la falta de eritrocitos circulantes impide el suministro suficiente de oxígeno a los tejidos, es decir, lo que ocasiona debilidad, cefalia, mareo, astenia, palpitaciones, taquicardia y palidez. En casos graves, el paciente presenta lipotimia, estado de choque, hipotensión, angina de pecho e insuficiencia cardíaca. Unos síntomas generales pueden agregarse otros relacionados a la causa de la anemia, por ejemplo, icteresia en la hemólisis, esplenomegalia en la leucemia, pica, coiloniquia, uñas en cuchara y caída de cabello en la deficiencia de hierro, así como fiebre y púrpura en leucemias agudas y anemia aplásica, entre otros. Ojo, ¿qué pasa con la evolución? Bien, cuando la anemia tiene un inicio lento o crónico, los síntomas son más sutiles y de desarrollo gradual, va pasando y van empeorando con el tiempo, ya que el organismo pone en funcionamiento una serie de mecanismos compensadores que permiten la adaptación. Por otra parte, cuando la anemia es aguda, un descenso moderado de la hemoglobina produce síntomas con rapidez, como sucede con la hemólisis o destrucción o también en la hemorragia aguda. En esta imagen tenemos los síntomas de la anemia. Rojo es igual a anemia severa. En los ojos tenemos un color amarillentos. En la zona de la piel tenemos palidez, frialdad, coloración amarillenta. En el aspecto respiratorio tenemos dificultad para respirar. En el aspecto muscular tenemos una debilidad. En el aspecto intestinal, el cambio de color de las heces. En el sistema nervioso central tenemos fatiga, mareo y desmayos. En los vasos sanguíneos tenemos una presión arterial baja. En el corazón tenemos palpitaciones, en este caso frecuencia cardíaca rápida, dolor en el pecho, angina y ataque en el corazón. Por último, el vaso sufre un agrandamiento. Ahora, la clasificación morfológica se basa en la medición de los índices eritrocitarios, entre ellos el volumen globular medio, VGM, la hemoglobina corpuscular media, HCM,
y la concentración media de hemoglobina globular, CMHG. Según sean estos valores, las anemias se pueden dividir como sigue: normocítica, normocrómica, VGM y HCM son normales. En este grupo se incluyen la anemia por hemorragia aguda, las anemias hemolíticas y la anemia por alteración de la médula ósea. Número 2, tenemos la microcítica hipocrómica, VGM, HCM y CMHG son bajos. Pertenecen a este grupo la anemia por deficiencia de hierro, anemia ferropénica, la talasemia y el saturdismo o intoxicación por plomo. Por último, tenemos la macrocítica normocrómica, VGM alto y HCM o CMHG normal. El mejor ejemplo de este grupo corresponde a la anemia megaloblástica. En ocasiones, la mielodisplasia, la hemólisis crónica y la anemia aplásica que están presentes en este tipo de índices eritrocitarios. Ahora vamos con la clasificación causal. En cuanto a los factores etiológicos, pueden clasificarse en las siguientes entidades. Número 1, tenemos anemia secundaria, falta de producción por trastornos de la médula ósea. Entre ellos tenemos la anemia aplásica, aplasia pura de serie roja y la mielodisplasia. Número 2, anemia secundaria a un defecto de la síntesis del DNA. Número 3, anemia megaloblástica, que es por la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Número 4, tenemos la anemia secundaria a un defecto de la síntesis de globina de talasemia. En número 5, tenemos una anemia secundaria a un defecto en la síntesis del grupo E, que se debe a una deficiencia de hierro. Número 6, tenemos anemia secundaria a la destrucción aumentada de eritrocitos, esferocitosis hereditaria, drepanocitosis, deficiencia de la deshidrogenasa de glucosa 6-fosfato, hemoglobinuria paroxística nocturna, anemia hemolítica microangiopática, anemia hermolítica autoinmune o isoinmune. Y por último, en el número 7 tenemos una anemia por causas diversas. Anemia de enfermedades crónicas, por ejemplo la inhibición tóxica, anemia de la insuficiencia renal, hipoendocrinopatías. También tenemos la mieloptisis, la mielofibrisis, anemia del embarazo. Hablaremos ahora acerca de la anemia ferropénica. Como introducción veremos que es un problema de salud pública en países en desarrollo, tal es el caso de nuestro país México. Este trastorno se define como la disminución del contenido de hierro total en el organismo, lo cual pues nos genera el trastorno hematológico, que con mayor frecuencia es el que se presenta en cualquier edad. Se supone que el 30% de la población pues sufre deficiencia de hierro y la mitad de este 30% pues es acreedor de la anemia ferropénica. Pasando a los orígenes de la anemia, tenemos tres principales, los cuales pueden ser que se da secundaria a una disminución en el aporte de hierro en la dieta, a la pérdida crónica de sangre, o tal vez puede ser también por el aumento de requerimientos de hierro. Tal es el caso de embarazadas, las mujeres en periodo de lactancia y los niños por el motivo de que están en una etapa de crecimiento. Tenemos la siguiente clasificación, la cual es por 4 cuadrantes. El equilibrio negativo de hierro, en el cual se encuentra la menor ingestión de hierro, lo cual puede ser resultado de dietas veganas. También en ese mismo cuadrante se encuentra la absorción deficiente, lo cual puede ser acloridria, la cirugía gástrica o la enfermedad celíaca. En el siguiente cuadrante tenemos las pérdidas sanguíneas, las cuales pueden ser hemorragias del tubo digestivo, dentro de las que se encuentran la úlcera péptica, varices esofágicas, la hernia hiatal, diverticulosis, las neoplasias, las parasitosis, colitis y la colitis ulcerativa. En el tercer cuadrante se encuentran los requerimientos elevados de hierro, que fueron los que mencionamos de la infancia, el embarazo y la lactancia. En el cuarto cuadrante está la
menometorragias y el parto, o también las hemorragias urinarias. Bueno, ahora abordaremos el metabolismo del hierro y los factores fisiopatológicos. Como tal, el hierro es vital y altamente relacionado con la producción de hemoglobina. Ese es el primer punto. De ahí, la mayor parte del hierro en el organismo pues se encuentra en el interior de las células como hierro del grupo Hem. Cabe recalcar que el grupo Hem es el hierro que proviene de origen animal y el grupo no Hem es el hierro que por lo general es el que proviene de los vegetales. Después también tenemos que más del 70% del hierro de los organismos es funcional, pero de este 80% está contenido en la hemoglobina. También tenemos que su absorción se lleva a cabo en el duodeno. Como vimos anteriormente, pues la absorción del hierro de origen animal es fundamental, pues como habíamos visto, un factor que causa anemia podría ser las dietas vegetarianas. Por esto es que el hierro Hem, que es el de origen animal, se absorbe mejor que el hierro no Hem, que el cual es de origen vegetal. Sabemos que en el adulto sano la cantidad de hierro sana es de 45 miligramos por kilogramo de peso, y en el caso de la mujer sana es de 35 miligramos por kilogramo de peso. Ahora, sabiendo lo del hierro, pasamos a los aspectos importantes en relación con la función, adquisición y almacenamiento de hierro, los cuales son los siguientes. Sabemos que de 10 a 15 miligramos de hierro se ingestan por la dieta diaria, de los cuales solamente 1 miligramo entra en circulación. Sabemos que en estados de deficiencia de hierro la absorción duodenal pues suele aumentar a 3 o 4 miligramos por día como máximo. Por lo tanto, no existe como tal alguna acción que se permita regular específicamente el hierro. Por lo tanto, su homeostasia se regula en la fase de absorción del intestino. De ahí, pues, un varón adulto consume 1 miligramo de hierro al día a través de la pérdida de células de la piel y del intestino, y además del que se pierde en el sudor de la orina. En el caso de las mujeres, pues durante la menstruación tienen mayores pérdidas diarias de hierro, ya que se pierden con cada ciclo menstrual casi 30 mililitros de sangre o más, los cuales son equivalentes a 15 miligramos de hierro. Esto pues nos deja abordar ahora el cuadro clínico, lo cual principalmente está compuesto por el síndrome anémico, lo cual pues es caracterizado por fatiga, palidez, palpitaciones, disnea, cefalea, astenia e hiporexia. Ojo, dependiendo de la gravedad del síndrome, está directamente relacionado con la cifra de hemoglobina y en especial con la rapidez con la cual se puede presentar la anemia. También tenemos que otras manifestaciones como la glositis, la acuelosis, la estomatitis, la coiloniquia, la parestesias, pues suelen presentarse con menos frecuencia y por lo general en los casos de evolución más prolongada. Por último, pues tenemos en este tema el diagnóstico. ¿Cómo se va a diagnosticar la anemia? Por la interpretación de una biometría hemática y la cuantificación del porcentaje de reticulocitos que permiten establecer el diagnóstico con un nivel muy alto de seguridad. También tenemos la identificación de microcitosis, hipocromia y la RDW elevada, que proporciona una seguridad superior al 95%. También tenemos que todos los pacientes
tienen una disminución considerable en el hierro almacenado, reflejado en un valor de la ferritina sérica inferior a la normal. Como tratamiento, pues se suele administrar el hierro de hasta 3 veces al día, sin consumo de alimentos por la posibilidad de que estos infieran en su absorción. En base a esto, la dosis terapéutica de hierro en la anemia ferropénica se debe formular tras considerar el contenido de hierro elemental. En niños debe ser de 6 miligramos por kilogramo al día y en adultos entre 100 y 200 miligramos al día. Esto se va a aplicar durante un periodo de 3 a 4 meses y bueno, puede ser vía oral, intravenosa o intramuscular. Ahora vamos a hablar sobre la anemia aplásica. La anemia aplásica fue una enfermedad descrita por primera vez por Paul Ehrlich en 1880. Esta se caracteriza por la pancitopenia, es decir, la disminución de los 3 tipos de células sanguíneas y desaparición o disminución de los precursores hematopoyéticos en la médula ósea, sustituyendo el tejido hematopoyético por tejido graso, considerado dentro de las anemias como arregenerativa. Ahora bien, hablando un poco de la epidemiología, se sabe que la incidencia de la aplasia adquirida en el mundo occidental es 2 casos nuevos por 1 millón de habitantes por año. Esto es mayor en la región este de Asia. En México, la incidencia también es algo elevada, siendo de 4.2 cada año por millón de niños y 3.8 por millón en la población mayor de 15 años. Esta distribución por edad nos muestra 2 picos de mayor incidencia, el primero en niños y adultos jóvenes y el segundo después de los 60 años de edad. Entre las causas, bueno, en el 80% o más de los casos no es posible demostrar una relación entre algún agente y la enfermedad. La mayoría de los casos se deben a un proceso autoinmune mediado por los linfocitos T, los cuales atacan y destruyen las células hematoprogenitoras o células madre hematopoyéticas sin que se haya identificado el antígeno involucrado. La lista de los agentes causales que participan en el origen de la aplasia medular es sumamente extensa. Mencionando tan solo algunas, podemos mencionar el tratamiento de radiación y quimioterapia, la exposición a sustancias químicas tóxicas como algunas utilizadas en pesticidas e insecticidas y el benceno, el cual es un ingrediente de la gasolina, o uso de ciertos medicamentos como los utilizados para tratar la artritis reumatoide y algunos antibióticos, los cuales pueden producir esta anemia. También tenemos los trastornos autoinmunitarios y las infecciones virales, como pueden ser los virus de la hepatitis de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el parvovirus B19 y el VIH. Otras causas también son el embarazo y cuando en las causas son por factores desconocidos, la anemia aplásica va a ser conocida como anemia aplásica idiopática. En el cuadro clínico vamos a observar que este carece de signos y síntomas específicos, pero puede haber manifestaciones atribuidas a la insuficiencia medular, como lo pueden ser la debilidad, malestar general, cefalea, trastornos visuales, mareos y síntomas cerebrales y cardiovasculares secundarios a la anemia grave. Se puede presentar fiebre como una respuesta a los procesos infecciosos que se pueden presentar en la piel, en el aparato respiratorio, neumonías por microorganismos gram negativos y consecuencia de la leucopenia, es decir, la leucopenia o nivel bajo de glóbulos blancos en la sangre, y la neutropenia. Se presenta también el sangrado anormal, petequias, esquimosis, epistaxis, gingivorragia y metrorragia, efecto de la trombocitopenia. En el diagnóstico, bueno, para diagnosticarla se va a establecer con los resultados de una biometría hemática, la cual va a presentar una disminución de las 3 líneas celulares, es decir, la pancitopenia, la biopsia de médula ósea que revela la hipocelularidad, menos del 30% de la normal, y la ausencia de esplenomegalia, hepatomegalia y adenomegalias, además de una prueba de Hall negativa, la cual va a descartar la posibilidad de una hemoglobinuria paroxística nocturna. Es importante mencionar que en algunas etapas terminales, después de múltiples eventos de transfusión, se puede presentar la esplenomegalia, es decir, la esplenomegalia es el agrandamiento del vaso. Por último, el tratamiento consiste en transfusiones de sangre, trasplantes de células madre de sangre y médula ósea, así como medicamentos que pueden suprimir el sistema inmunitario para evitar que continúe la anemia aplásica. Conclusión.
Como hemos descrito, cada caso se debe estudiar sin perder de vista el principio básico de conocer de modo adecuado a cada paciente en términos clínicos. Se debe pedir de manera razonable y ordenada cada estudio, desde los ordinarios hasta los especiales. Recuérdese que en muchas ocasiones la anemia solo es una manifestación de alguna otra enfermedad, como insuficiencia renal, tumor, infección crónica, hipotiroidismo, etc., por citar algunos ejemplos. Los estudios especiales solo deben solicitarse cuando se cuente con cierta seguridad de orientación. En consecuencia, sería incorrecto obtener la cuantificación de hierro o ferritina sérica en un enfermo con anemia macrocítica o la determinación de la vitamina B12 o los folatos en un paciente con anemia microcítica e hipocrómica que presente hemorragia oculta en heces ya demostrada. Referencias: Gómez Almaguer D. y Gómez de León A. 2016. Anemia megaloblástica. Pérez J. y Almaguer D. Editores. Hematología. La sangre y sus enfermedades. Cuarta edición. McGraw-Hill. URL correspondiente. Almaguer D. 2016. Anemia. Consideraciones generales y clasificación. Pérez J. y Almaguer D. Editores. Hematología. La sangre y sus enfermedades. Cuarta edición. McGraw-Hill. URL correspondiente.